Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Bienvenido al estudio de la Biblia, reavivados por su palabra. Hoy iniciamos una nueva carta, la epístola a los Hebreos. La Biblia no nos dice quién fue el autor de Hebreos. Los comentadores todos denotan que fue Pablo el que la escribió. Sin embargo, hay algunos que dicen que no lo fue él y colocan otro autor. Pero no hay exactitud, no dice la Biblia, ni tampoco la misma carta a los Hebreos menciona quién fue su autor. La carta de los Hebreos tampoco menciona a quién fue escrita, pero sí se explica que los lectores habían aceptado a Jesús. Algunos piensan que probablemente fue escrita a los hermanos de Roma, pero no hay certeza, no hay seguridad con esto. Tampoco se hace mención sobre la fecha de la escritura de esta carta. Algunos mencionan que fue durante el año 45 al año 70, pero no hay exactitud respecto a la escritura de esta carta. Lo que sí entendemos y lo que sí podemos notar es que el mensaje que Dios dejó por medio del autor que haya sido, el mensaje que Dios dejó es muy importante para nosotros y que debemos prestarle atención, porque la epístola a los Hebreos es muy especial y nos enseña grandes cosas. Hebreos anima a los lectores a retener su fe en Jesús y amonesta contra irse apartando de él. El autor refleja este doble propósito, aliento y advertencia, con dos estilos diferentes: las secciones doctrinales que explican la palabra y la teología de Dios y describen la gran salvación que Dios nos trajo con Jesús, y segundo, las lecciones exhortativas que piden una respuesta a esa verdad y la acción consiguiente. Y Hebreos maneja también 5 temáticas muy importantes, muy especiales. Primero, habla sobre la palabra de Dios. Segundo, habla como Jesús como gobernante. Tercero, Jesús como nuestro sacerdote. Esto se menciona muy especialmente en Hebreos y explica mucho lo que tiene que ver con el santuario. Por eso Hebreos es trascendental en la explicación del santuario. Cuarto tema que habla Hebreos, los creyentes como sacerdotes, no solamente Cristo Jesús, nuestro sacerdote, sino también a nosotros los creyentes, todos como sacerdotes. Quinto tema, el nuevo pacto. Y sexto tema, la vida cristiana como peregrinación. Estos son los 6 temas que vamos a estar estudiando en toda la epístola de los Hebreos. Muy importante, muy especial. Y como te dije, no tiene un autor específico, o sea, no dice quién lo escribió, pero todos podemos estar de acuerdo en que fue Pablo el que escribió esta maravillosa carta. Tiene 13 capítulos, pero es muy importante que tú le prestes atención a cada uno de esos capítulos. Y el versículo 1 dice la palabra del Señor, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiero leerte un texto de Mensajes Selectos, Elena de White. Mira lo que ella dice respecto al capítulo 1 de Hebreos. Dice, en el primer capítulo de Hebreos se contrasta el nivel que ocupan los ángeles y el que ocupa Cristo. Dios ha pronunciado palabras acerca de Cristo que no deben ser aplicadas a los ángeles. Ellos son enviados para servicio en favor de los que serán herederos de la salvación. Pero Cristo, como mediador, es el gran ministro en la obra de redención. El Espíritu Santo es su representante en nuestro mundo para ejecutar el propósito divino de proporcionar poder de lo alto a los hombres caídos a fin de que puedan ser vencedores. Todos los que entran en un pacto con Jesucristo se convierten en hijos de Dios por adopción. Interesante este concepto que dice la sierva del Señor. Todos los que entran en un pacto con Jesucristo se convierten en hijos de Dios por adopción. Son limpiados por el poder regenerador de la palabra y los ángeles tienen la comisión de ministrar a favor de ellos. Y esto es lo que menciona la epístola a los Hebreos en el capítulo 1, ese contraste que hay entre Cristo y los ángeles, pero ese trabajo importante que tienen los ángeles en favor de nosotros, los que somos hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo, los que hemos hecho un pacto con Dios. Ahora somos llamados
hijos de Dios. Ahora, en estos dos primeros versículos del primer capítulo de Hebreos, nos habla sobre la revelación que Dios tenía. Y esto nos enfatiza y nos aclara que la Biblia, querido hermano, fue guiada por Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios, como dice Timoteo, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué? Porque dice, Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Si bien es cierto, los libros de la Biblia aparecen con un nombre de un ser humano, no con el nombre de Dios. Sin embargo, esos libros fueron inspirados, fueron guiados por Dios. Aunque lo escribieron seres humanos, aunque lo escribieron profetas, aunque lo escribieron hombres, sin embargo, es Dios quien da el mensaje. Por eso la Biblia es palabra de Dios y por eso cada día nosotros debemos ser reavivados por esa palabra de Dios. Y esto lo dice Hebreos, porque Él habló muchas veces y de muchas maneras, a través de visiones, a través de señales, a través de sueños. Se apareció a través de ángeles a aquellos personajes y les habló el mensaje y ellos lo aceptaron, ellos lo recibieron, lo entendieron y lo escribieron. Ahora, en estos últimos días, dice la Biblia, nos habló por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Y aunque muchos ataquen a Cristo, aunque muchos ataquen al Hijo, aunque muchos tengan conceptos e ideas erróneas acerca de Cristo Jesús, Hebreos 1 dimensiona o especifica quién es Cristo Jesús y lo eleva diciendo que el Hijo es Dios. Y dice el versículo 3, Él, que es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Interesante. Mira, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y aquí dice que el Hijo perdona pecados. Así que el Hijo es Dios. Sabes, hoy en día, o más bien, siempre se ha atacado a Cristo Jesús. No aceptan a Jesús. Muchos dicen que no es Dios. Hay algunos que dicen que Jesús fue un profeta creado por Dios para que le ayudara en la creación. Pero no es así. Jesús es Dios, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo. Mira lo que dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos. Dice ella, el Cristo presentaba a Dios no como una esencia que impregnaba la naturaleza, sino como un Dios que tiene personalidad. Cristo era la misma imagen de la persona de su Padre y vino a nuestro mundo para restaurar en el hombre la imagen moral de Dios, para que el hombre, aunque caído, por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios, pudiera llegar a recibir el sello de la imagen divina y del carácter divino, adornados con la belleza del encanto celestial. Tremendo. Ese fue el trabajo de Cristo Jesús, venir a restaurar la imagen que fue perdida por el ser humano. La imagen que Satanás nos quitó, la imagen de Dios, la teníamos, resplandecíamos, pero Satanás nos la quitó. Ahora Cristo vino a restaurar en nosotros la imagen de Dios. Y sigue hablando en el versículo 5 en adelante acerca del Hijo que es superior a los ángeles, pero también habla sobre el trabajo de los ángeles. Y dice el versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y la sierva del Señor sigue diciendo, Elena de Cuay, en Mensajes Selectos. Es muy importante ese libro. Yo te invito para que tú leas Mensajes Selectos, muy especial. Dice, se necesita la acción divina para dar poder y eficiencia a la iglesia en este mundo. Amén. Se necesita el poder de Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, el trabajo especial de los ángeles. Se necesita para poder tener éxito en lo que emprendamos. La familia de Dios en la tierra, sujeta a tentaciones y pruebas, está muy cerca de su corazón de amor. Él ha ordenado que se mantenga la comunicación entre los seres celestiales y los hijos de Dios en esta tierra. Ángeles de los atrios de lo alto son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Tremendo, los ángeles nos ayudan. Por eso dice el Salmo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que tu pie no resbale, no tropiece en piedra.
El ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Los ángeles, querido hermano, nos acompañan, nos ayudan, trabajan por nosotros. Dios tiene ángeles, sigue diciendo la sierva del Señor. Dios tiene ángeles cuya obra continua es la de atraer a los que serán herederos de la salvación. Cada vez que uno da un paso hacia Jesús, Jesús da pasos hacia él. La obra de los ángeles es la de refrenar los poderes de Satanás. Si nosotros pudiésemos ver y los ojos se nos abriesen, así como se le abrieron a aquel siervo de Eliseo, y te invito para que leas esa historia. Aparece en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Allí aparece esa historia. Este siervo de Eliseo sintió temor porque los enemigos venían y estaban rodeando la casa donde ellos estaban. Y entonces sintió temor porque pensó que los iban a matar. Pero Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Jehová entonces abrió los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quiénes eran esos? Los ángeles que vienen a defendernos. Y allí entonces el siervo de Eliseo tuvo fe, tuvo confianza. Así debe pasar en nosotros, querido hermano. Ojalá que nuestros ojos de la fe se abriesen y pudiésemos ver los ángeles innumerables que luchan y batallan por defendernos de las garras de los ángeles del maligno. Por eso es que cada día nosotros debemos encomendarnos a Cristo Jesús. Por eso es que cada día nosotros debemos estar confiados en el Señor. Cada vez que uno da paso hacia Jesús, Jesús da pasos hacia Él. La obra de los ángeles es la de refrenar los poderes de Satanás, dice la sierva de Dios. Confía en Cristo Jesús, querido hermano. Esto es lo que te enseña Hebreos capítulo 1. Cristo Jesús es Dios. Los ángeles están trabajando constantemente para defendernos, para ayudarnos y para darnos fuerzas y así librarnos de las potencias crueles de Satanás, porque tiene mucho poder y nosotros solos no podemos dominarlo. Nosotros seremos destruidos, seremos vencidos por Satanás a menos que los ángeles nos defiendan. Por eso cada día debemos encomendarnos a Dios para que Él haga un cerco alrededor de nosotros de ángeles santos y nos defiendan y nos protejan. Y cada día vivamos acompañados por Cristo Jesús. Esta es la enseñanza de Hebreos capítulo 1. Así que ábrele el corazón a Cristo y deja que Él te domine. Que Dios te bendiga. ¡Feliz día!